Bienvenidos. El país sigue minuto a minuto lo que está ocurriendo con el ELN, lo que está ocurriendo con los secuestrados recientes y con los secuestrados que llevan más tiempo, lo que está sucediendo frente a la expectativa de reanudación de los diálogos en La Habana entre el gobierno y esa guerrilla. Lo que está pasando con los anuncios del nuevo gobierno. A mí me da mucho gusto saludar y agradecer la presencia de Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, uno de los grandes expertos en Colombia en todos estos asuntos. Bienvenido, Ariel, gracias por estar aquí. Juan, muy buenas noches y muy amable por su invitación. ¿Cómo entender lo que está pasando con el ELN? ¿Se levantará la mesa o continuará la mesa? ¿Cómo se ve ese escenario? Juan, estamos en un proceso de una mesa viva pero agónica, que va a depender de tres grandes cosas. Uno, el tema secuestro, la liberación de los militares y policías en Chocó y Arauca, y ver si con eso el gobierno aceptaría abrir una conversación para mirar los otros secuestrados en unos 2 o 3 meses cómo van saliendo libres. Es decir, que se pueden producir unas liberaciones, más no todas las liberaciones. Pero sí un tiempo o un cronograma para que en 3 meses salga el resto. Salgan los demás. Mientras eso se conversa en la mesa. Esa es la primera opción. Tema 1, secuestros. Segundo tema, y gran dolor de cabeza, Venezuela y su papel de garante dentro de las negociaciones, que hoy parece casi de saboteo. Lo que se ha planteado es: España reemplaza a Venezuela como país garante y el próximo ciclo de negociación no se haría en Cuba, sino podría hacerse en México. Ya había un antecedente del gobierno de Peña Nieto dando espacio abierto a sus buenos oficios. ¿Qué podría suceder con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Ya México tuvo las negociaciones de Tlaxcala en los años 90 y aquí tanto Peña Nieto como Andrés Manuel López Obrador harían los buenos oficios y creo que no sería muy difícil lograrlo. Lo que sí es impensable es que siga Venezuela, por la situación de Venezuela, por el deterioro del régimen, pero además por las posturas que ha tenido el presidente Iván Duque frente al presidente Nicolás Maduro. Y el papel de Venezuela en gobierno dentro de la negociación, que esa es otra historia que hay que contar. Lo cierto es que eso es una negociación. El tema es Venezuela y Cuba. Saquemos a Venezuela, mantengamos a Cuba, pero el próximo ciclo iría para México. Esa es una solución que dejaría a ambas partes contentos. Esta mañana le preguntamos en nuestra alianza de Caracol y Red Más a Miguel Ceballos, el alto comisionado, por la evidencia de la presencia de gente del ELN en Venezuela, y se reafirmó en que hay gente del ELN en Venezuela, y contó cómo le respondieron los del ELN. Dijeron: no hay nadie de la cúpula del ELN en Venezuela, pero es claro que en las zonas de frontera eso está lleno de episodios con el ELN. El ELN tiene 2 grandes controles en la frontera, que eso es innegable. El caso de Arauca y el estado de Apure, todo lo que es el Bajo Nula, que eso es Frente Domingo Laín del ELN. Y la parte del Catatumbo colombiano y Catatumbo norte santandereano y parte del Zulia, que todo eso es una cosa que llaman el Frente Armando Cacua Guerrero. Esas son las 2 zonas y eso es innegable. Y ahí se mueven los comandantes del ELN, entran y salen. Entonces, segundo tema, Venezuela. ¿Y tercer tema? El otro gran tema son los tiempos. Dentro del ELN hay una facción que dice: a nosotros no nos van a incumplir como hizo el Estado con las FARC, nos tienen que ir cumpliendo a medida que vamos acordando. Entonces, lo que recomienda la sociedad civil, entre esos nosotros, es: entonces demos 2 años de negociación, no más, y 2 años de implementación para que no vuelva a coincidir la agenda electoral. Si el ELN se somete a que esto no va a ser unas conversaciones dilatadas, sino que en 2 años tenemos algo concreto, ahí se puede ir avanzando. Esos son los 3 temas, Juan. Para que no se vuelva a generar esta situación tan difícil, que se prolongó tanto la negociación, que se juntó con el calendario electoral y luego el propio gobierno se fue. Claro, y se fue y vemos el tema en que está ahorita, un gobierno que hasta ahora está entrando, conociendo, una gente que se siente inconforme y un montón de compromisos que las comunidades incluso extrañan. Entonces, eso no se puede volver a repetir, o sea, uno tiene que aprender de los errores. Para nuestros televidentes, Ariel, ¿cómo es el ELN de hoy? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es su poder? ¿Cuál es su fuerza? El ELN opera en 109 municipios de los 1.122 que tiene el país. Más o menos tienen unos 2.500 hombres arma, pero su base social es muy grande. Tienen
unas 5 zonas donde son fuertes realmente. El Arauca, Domingo Laín, el Armando Cacua Guerrero, que es norte de Santander, todo el Chocó, que es el frente de guerra occidental, entre esos el Che Guevara, etcétera, el Cimarrón. ¿Quiénes son comandantes de esos? En el caso del Domingo Laín, pues es Pablito, que es el histórico. Que además ha sido un disidente, digamos, en el propósito de diálogo. Ahora, mucho más metido, mucho más críticos los del Chocó. Los del Chocó. Al mando de alias Fabián. En el caso del Catatumbo está ese señor Vargas. Luego sigue la parte en Nariño, que ha crecido mucho después de la salida de las FARC y no es claro quién es su comandante todavía. Y luego la siguiente parte es una que está en el departamento del Cauca con el frente José María Becerra en una zona del Tambo, que es un señor que llaman Cheo Quevedo, que es el que estarían mandando allá. Lo de Nariño, por ejemplo, ¿tiene vínculos con disidencias de las FARC o está disputando con disidencias de las FARC el terreno de las antiguas FARC? En Arauca y norte de Santander, las disidencias de las FARC son bisagras del ELN, los manipulan. En el caso de Nariño hay combates, muy duros, ¿cierto? fuertes. Por eso pregunto, en esa zona en particular, esos combates han sido brutales y han generado un nuevo desplazamiento. No olvides la matanza de casi 11 personas que hubo en Magüipayán hace apenas 6 meses. Hace parte poco de esos enfrentamientos. Y hay dos sectores de enfrentamiento, la costa pacífica y la parte de la sierra, que es Policarpa, Cumbitarra y El Rosario, Nariño. Y ¿cómo sigue la estructura del ELN? Es una estructura mucho más federada que la de las FARC, no tiene un secretariado al que todos obedezcan de manera unívoca. Es una estructura mucho más horizontal y yo siempre coloco este ejemplo. Mientras las FARC corrían al ritmo del más rápido, aquí se corre al ritmo del más lento y todo se toma por consenso. Por eso una decisión puede tardar 6 o 7 meses en tomarse. No se trata que haya una división, ¿sabes? Yo no creo que vaya a haber una división ya. Tal vez al final del proceso la haya, casi que estoy seguro que la va a haber. Pero ahorita no, pero es una forma, un mecanismo de tomar decisiones muy consensuada y eso hace muy difícil, porque además de esto que le acabo de nombrar, ellos tienen sectores. El sector urbano, el sector rural, el sector de la iglesia, sociales, ¿no? Sectores sociales, sectores de la iglesia católica todavía. O sea, eso todavía es un mecanismo de sectores. Que es, digamos, la prolongación hasta hoy de lo que era la teología de la liberación, con muchos sacerdotes muy involucrados en la actividad del ELN. Casi que el comandante histórico del ELN fue el cura Manuel Pérez o el Camilo Torres, y aún siguen teniendo, ya no tanto, pero siguen teniendo cierto poder esa parte de la iglesia. Entonces, además de la regionalización, hay sectores, y cada sector pues se cree muy importante. Entonces, eso hace cada vez más difícil la toma de decisiones. ELN urbano. En Bogotá ha habido unos episodios que sacudieron a la ciudad y causaron mucha angustia. En Cali, hubo en Pereira, algún momento Medellín. En Pereira. ¿Cómo está ese ELN urbano? Ese frente de guerra urbano que llaman Omaira Montoya, ellos lo llaman así, es un frente realmente muy débil. Digamos, tiene una capacidad de colocar petardos y algunos explosivos, como el que pasó aquí cercano a la Macarena, pero en general son estructuras muy débiles. No estamos hablando de más de 80, 90 personas. ¿Ese es un mismo frente que se mueve en las distintas ciudades o en cada ciudad tienen su base? Es un frente que es una misma dirección de frente, pero cada ciudad tiene una comisión que ellos llaman. ¿El ELN de hoy es más grande que el ELN que empezó diálogos? Sí, sin lugar a dudas. ¿El ELN de hoy es más rico que el ELN que empezó diálogos? Sin lugar a dudas. ¿El ELN de hoy está más armado que el ELN que empezó diálogos? Las últimas fotos que nos traen nuestros investigadores ya les ponen fusiles M24, mucho fusiles armamento. M24 son ya armas de largo alcance. Sí, y es un M24 en el mercado negro puede costar vale? $25.000. $25.000 claro. Cada uno de esos. Sí, claro. Es un o sea, ya estamos hablando de una... Ellos han tenido un crecimiento gracias al copamiento de las zonas que eran de las FARC y por eso su crecimiento económico es Chocó, por eso su crecimiento económico es Nariño, por eso su crecimiento económico es Cauca, porque ha sido un copamiento. Y mientras todo esto sucede, Ariel, ¿qué está pasando con las disidencias de las FARC? Las disidencias de las FARC, mire, Juan, nosotros estamos a puerta de 2 caminos. Hay una zona donde ya se logró la paz y Colombia avanzó, el centro del país, la cordillera oriental.
Pero hay otras zonas... Esas uno las podría llamar zonas consolidadas, digamos. Hay problemas de inseguridad pequeños, pero ya son zonas consolidadas. Indudablemente para mí Tolima, por ejemplo. Estaba la guerrilla y se fue la guerrilla. Y ahora hay unos delincuencia común, pero ya las disidencias no tienen nada de Sur peso. del Tolima, Ataco, Planadas. Roncesvalles, etc. Esa zona del sur y occidente, oriente del Tolima está bien. Huila, algunas zonas del Meta, eso está bien. Cundinamarca, todo lo que fue Pasca, Cabrera, eso está bien. Hacia el Sumapaz, digamos. Claro, hacia lo que hace Sumapaz. La zona del Perijá, que todo el mundo pensaba que iba a ser explosivo. No, ahí se logró bien. Parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, ahí se logró bien. Pero hay unas zonas donde ya la cosa se nos salió de las manos. Y entonces tenemos dos caminos, Juan. ¿Y esas zonas en las que se nos salió de las manos, cuáles son? Todo el Pacífico colombiano, desde Río Sucio hasta Tumaco, Bajo Cauca norte y nordeste antioqueño, la zona del Catatumbo y el Guaviare sur del Meta. Eso se nos salió de las manos. Que no es poca cosa. No, estamos hablando de unos 80, 90 municipios. Ahí hay dos caminos. O se crea una especie de nueva guerrilla bajo un mando único, que yo personalmente lo veo difícil, o nos volvemos a la época de cuando fue el fin de la guerra entre liberales y conservadores, que es todo el proceso de bandolerización. Exacto. Una bandolerización que es Chispa, Sangre Negra, Efraín González. Entonces cada jefe con 30 o 40 y en general de una guerrita de todos contra todos. Esas son los dos caminos que nos quedan en esas zonas. Allá se nos salió de las manos. ¿Cuál es preferible? El de la bandolerización y no el tema del conflicto armado. Pero el de la bandolerización trae más violencia, homicida. Pero es preferible porque ya no hay una justificación política de la violencia, que es lo que queremos acabar. ¿Y cómo es la relación de esas disidencias con narcotráfico? Se financian digamos, San José del Guaviare está otra vez todo extorsionado y están sembrando coca. Digamos, ahí hay una canasta mercantil muy grande que son minería, narcotráfico y extorsión. Y esos tres focos, digamos, esas tres fuentes, las reactivaron todas. La minería ilegal sigue en esas zonas. Pero como el precio del oro está un poco bajo, ha sido más fácil reactivar el tema del narcotráfico, digamos, ha sido un poco más fácil. Pero cuando vuelva a subir el oro, pues vuelve a subir la minería. Ese ritmo de oro y cultivos es por los precios internacionales. Sí, señor. Sube el oro, entonces se van más al oro, baja el oro, vuelven suben a la los coca. Cultivos. Exactamente. Pero se mantienen en los dos, en la posibilidad de... No, es una canasta amplia. Incluso, Juan, que es uno de los temas, los asuntos de tráfico de personas en el Darién. Allá tenemos al Clan del Golfo, a estructuras en esos famosos coyotes transportando gente para ponerlos en Panamá, de allá a Centroamérica y pásarlos a Estados Unidos. Le pregunto en nuestros minutos finales, la presencia de esos otros actores de los que hemos hablado en otras oportunidades, ¿cómo ha evolucionado? Bandas criminales, cartel de Sinaloa, narcos brasileros. Juan, yo te voy a decir una cosa. La Fundación Paz y Reconciliación está a punto de sacar un informe en unos 20 días. Mientras el país está en una discusión, perdóneme la expresión, estúpida, si son FARC, si no son FARC, si son disidencias o no, ese no es el problema. Hay una cantidad de dinero que está entrando Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Los dos megacarteles mexicanos. Claro. Entonces, la estrategia de seguridad no puede ser una discusión política entre disidencias o no disidencias, sino que acá hay un crimen y está entrando armas. Si usted ve las fotos del caso de este señor David dado de baja de Guacho, también hay fusiles M24, sí. O sea, hay un gran flujo económico. Yo llamo la atención del país a decir, no nos dejemos distraer en un debate político, porque lo que tenemos de fondo es que aquí hay carteles mexicanos ya comprando tierra para cultivos, mediando entre organizaciones criminales para que no se maten y teniendo rutas propias del narcotráfico. Ese sí es el gran reto. Y esas rutas del narcotráfico todavía están conectadas con el cartel de los soles de Venezuela, con gente de Venezuela, o las nuevas rutas propias de los carteles mexicanos van derecho para el Caribe no, y para México. Venezuela tiene casi el 30 y 35% de la salida de la droga de Colombia, pero en Venezuela ya hay propios carteles. En cambio, en el Pacífico, después de la salida de las FARC, ahí los narcos mexicanos tienen sus propias rutas. En el caso de Guapi, Cauca, ellos embarcan sus propias rutas. Directamente. Directamente llegan allá. Y no paran en Venezuela ni dependen de Venezuela. No, van directo al... Eso es, Sinaloa empaca ahí, lleva para México y pagan distribuye. $4.000 por llevar una lancha rápida y la ponen en El Salvador, y ahí pagan otros $4.000. Entonces a los jóvenes colombianos les pagan $2.000 por ida y de regreso les pagan otros $2.000. Esas son las que llaman las Go Fast, las
lanchas con dobles motores potentes. Sí, que en cuestión de un día y medio ¿En cuánto tiempo llegan? Un día y medio, 2 días tendría que llegar, porque en el día les toca taparse para que no los identifiquen las aeronaves, entonces andan bastante en la noche. Y claro, y aquí hay una cosa, Sinaloa, pero también está entrando muy duro Jalisco Nueva Generación, que en México es el famoso cartel del sexenio. Que es el que cuando cayó el Chapo, entonces el Jalisco Nueva Generación ha ido copando. Por ejemplo, los Zetas ya prácticamente no existen. Esos son los dos carteles que quedan. Los ha ido ganando en esos terrenos. Y Jalisco es de una violencia terrible. O sea, es de esos son los de los degollados, esos son los de las masacres. Que los cuelgan en los puentes peatonales a la gente, esos son. Que además mandan la señal, ¿no? Los que se meten con este cartel, así terminan. Es unos miles de Sevilla muy duros los de violencia. Ya. No es posible entender por separado el fenómeno del ELN si uno quiere comprender integralmente lo que ocurre en Colombia, porque está, como nos lo ha señalado Ariel Ávila, lleno de vasos comunicantes con las disidencias, con todos estos grupos criminales. Y recojo un mensaje fuerza de lo que nos ha dicho Ariel Ávila. El problema no puede ser político, el problema no puede ser el del debate sobre las disidencias. El territorio colombiano se lo están disputando a dentelladas en muchas zonas un conjunto de organizaciones armadas, nutridas por rentas ilegales como la del narcotráfico. Y con muy buen armamento y muy buena plata para financiar. Y con muy buen armamento, como si fuera poco, el tamaño del desafío. Esto nos permite entender por qué va donde va este proceso complejo de diálogos con el ELN. Muchas gracias, Ariel. Siempre a la orden, Juan. Muy amable. Es un gusto tenerlo aquí y poder compartir con nuestros televidentes esta información para entender qué es lo que está pasando. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor, decimos aquí en Red Más. Feliz noche para todos. Sigan con Red Más Noticias.